el beneficio en particular. Ya regresamos y conversamos con el ingeniero eléctrico Perique Félix, que nos está hablando, nos está dando una cátedra de la cobranza, cómo es que funciona aquí en la República Dominicana, por qué no es eficiente la cobranza de la energía eléctrica. Pero independientemente, usted me dice que el gobierno a cada año aporta en subsidio eléctrico 2.000 millones de dólares. Sí. Pero el señor César Marrancini anuncia que, con bombos y platillos, que en la eliminación del robo, del hurto de la electricidad, se han ahorrado 102 millones de pesos. 102 millones de pesos son 2 millones de dólares. Pero Poquito menos. Está dentro de todas esas inversiones que hace, estamos hablando del subsidio eléctrico, sin equipos, sin proyectos, sin otras energías, que estamos hablando nada más de electricidad, pero otras energías. Todas esas inversiones que hace el gobierno no se compara con semejantes cifras, 102 millones de pesos. Bueno, o sea, sí, realmente no tiene es algo como proporción. Por ejemplo, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares son ¿cuánto? No lo son multiplique, 120.000 millones de pesos. No lo, ¿cuánto? Ni usted ni yo lo vamos a ver. Al 60 son 120.000 millones de no pesos. No lo vamos a ver. Entonces 120 menos 102. 120.000 menos 102. Yo no sé si es mal así, pero es irrisorio, no debe ser. Él no debería ni siquiera mostrar esa cifra. No debe ser un 2%. 120 No, eso es uno. Cuando viene a ver, tenemos el cero adelante. Un 1%. Pero bueno, lo bueno que se esté haciendo, yo insisto en que tenemos que buscar otro mecanismo. Esos mecanismos, cada vez que llega un presidente, entiende que nosotros somos los papaupa y tenemos cosas. Me recuerdo cuando Temístocles Montá decía que solamente se le entreguen a él un momentito y lo hacía. Después llegaron los que más sabían, después llegaron otros que sabían más. Y normalmente, oye bien, normalmente llegan gente que te hablan desde el área de la teoría. Yo siempre digo que cuando sea grande me voy a mudar hacia teoría, porque en teoría todo estará bien. Todo está bien en teoría. En teoría todo está bien. Entonces, por ejemplo, Temístocles Montá, que nunca había visto un bombillo, te decía en el gobierno de Balaguer, nada más tienen que darme las 5 minutos para que ustedes vean que está arreglada, como dijo Donald Trump respecto de la guerra de Ucrania. Pero además todos estos teóricos sin nada de práctica, porque no vienen, en la mayor parte de los casos, no vienen de haber hecho algo anterior. Y en casi todos los casos, te llevan gente que antes de llegar a la posición que llegaron, nunca habían visto un bombillo cerca, siempre lo habían visto arriba. Eso es lo que más sabían de energía, que había un bombillo arriba. Entonces eso te llega yo he escuchado, escúchame que le interrumpa, pero yo he escuchado, no sé si es una fábula, pero en el primer gobierno del PLD se nombró un alto funcionario en la CDEE en ese momento, bachiller, ganando 350.000 pesos. O sea, eso es no sé si son fábulas, son cuentos, pero eso es lo que se pero comenta. es que la política te permite todo eso. La política, me dijo alguien que había un contralor que no tenía ningún título en el gobierno pasado. O sea, eso te lo da, por ejemplo, y yo te digo, el gobierno de Balaguer, Luis Toral, me parece que no tenía ningún título. Si sacó un título después, lo sacó, creo que no lo tenía. Eso se da la política. Pero tú sabes la cantidad de gente que gana más de ahí y no tiene que ir. Ay, sí, esos son peores. ¿Tú entiendes? Entonces, estos estados elefantiásicos, que cada vez que llega uno, pues tiene que poner a los acólitos, a los compañeritos, porque son los que nos ayudaron a ganar. Hacen todos estos niveles de ineficiencia y todo eso, en el término, si lo transferimos al área de energía, pues lo mismo, va a tener gente que no va por capacidad. Por eso es que la mayor parte de las empresas deben ser no públicas. No, exacto. Sino que deben ser alguien que le duela. Porque, por ejemplo, cuando teníamos Acorde se hizo desde el 60 y pico, creo que después de la muerte de Trujillo y después de los gobiernos que vivían, creo que en el triunvirato o algo así. Esas empresas, todas, fueron saqueadas por los políticos.
Fueron empresas que tú dirás, no, pero que eran del Estado y no te podemos dar a nadie. Pero si se lo hubiésemos dado... Y funcionaban. Si se lo hubiésemos dado a alguien, regalado a alguien, regalada, no estoy diciendo vendida y nada de esas cosas, regalada, pero además el dinero y las cosas para que comience a funcionar correctamente. Hoy tuviéramos, si Trujillo dejó 200 empresas, hoy tuviéramos 200 empresas que habrían parido cada una 5 o 6 empresas más. Mínimo. Por ejemplo, hay unas cosas que te dicen de los gobiernos de Balaguer los envidiosos fundamentalmente, porque hay una cosa que nos enseñan fundamentalmente en la universidad, que es la doctrina de la envidia. Te dicen, Balaguer dijo que dejó 300 millonarios. Yo hubiese querido, ahora, yo también lo dije, o sea, yo como ustedes lo dije, me hubiese gustado, y ahora lo digo, que hubiese dejado 30.000 millonarios, no 300, 30.000 millonarios. Fuésemos un país sí, más desarrollado, más desarrollado. Porque la gente no se imagina que lo que hacen el desarrollo son los que tienen las industrias, los que tienen las empresas, los que dan empleo, los que te pueden planificar la vida, porque desde que tú ganas un salario, que es lo más digno que puede conseguir un ser humano, planificar tu vida, que tú sabes que tú vas a ganar 15,000 pesos todos los meses, por ejemplo, por decir un valor, o un valor fijo todos los meses, y que se va a sumar, se va a incrementar a la medida que tus capacidades y tus aportes a la empresa, porque hay gente que dicen, suben, porque hay gente que entiende que los gobiernos pueden subir los salarios mínimos, con un soberbio disparate. Es parte de una ecuación productiva. O sea, tú subes un salario mínimo, el gobierno debe subir el salario mínimo, pero si fuera bueno subir el salario mínimo, vamos a subirlo a 100,000 pesos todo el mundo salario mínimo a 100,000 pesos, para que tú veas lo que ocurre. No, porque tiene que haber, es bueno. Tiene que haber un lugar donde sacar esa cantidad de dinero para pagarle hay gente que tiene, a la población, los trabajadores. Hay gente que tienen la ignorancia tal que piensan que pueden planificar partes de la economía. Inespre es una cosa que no tiene ningún tipo de razón de ser. Inespre no tiene lo mismo que salario mínimo, ninguna cosa tiene razón. ¿Qué hace Inespre? Instituto de Estabilización de Precios. ¿Sabes lo que estabiliza el precio? O la oferta y la demanda. No hace. Para lo que fue creado. No tiene Vamos, y te voy a poner otro ejemplo para que entienda eso. Aunque estamos saliendo del tema, te digo rápidamente. Cuando la pandemia, yo tengo, como todo el mundo, muchísimos grupos, y en unos grupos yo vi diciendo gente que esa gente que estaba acaparando mascarilla, el Estado tenía que ir donde ellos y quitársela y vendérsela al pueblo al precio justo. ¿Y cuál es el precio justo? Eso tú no lo sabes. Eso no funciona así. Funciona que esa gente deja lo que lo sigan haciendo y van a aparecer 50 gente más que se van a querer ser ricos como ellos. Claro. Y van a traer mascarillas muchísimas. ¿Y después qué ocurrió? Que aparecieron todas las mascarillas. Y la mascarilla, cuando tú comprabas un quimalito en un semáforo, te daban 5 mascarillas de regalo. Entonces después llegó la mascarilla a un nivel de equilibrio. Eso no hay forma. Ese era el precio justo, sí, literal. Eso no hay forma de Don Perico, yo quiero que usted me diga cuál es su opinión acerca de la consulta externa del Plan Energético Nacional 2025-2030. O sea, que le vamos a preguntar. 2038. La consulta externa, o sea, que le vamos a preguntar. Exacto. A la gente que no sabe de nada. Y como usted me está hablando de mira, posibles soluciones. Es que la gente, consultar externo, consultar a la gente de temas que no conoce, es como lo mismo de los 102 millones de pesos con los 1.000 millones de dólares. Tú vayas a una señora que está peinándole el cabello a la hija en un patio y le va a decir, señora, ¿qué usted cree de la consulta? ¿Qué usted cree que debemos hacer con el plan energético? Y ella le va a explicar. O sea, lógicamente, mira qué ocurre con muchísimas áreas. Los teóricos, y acuérdate que yo dije que pues yo soy teórico, claro. Yo te puedo hablar el día entero aquí que teóricamente. Se va a pasar al teórico, sí, teórico. Los teóricos no resuelven nada, porque los teóricos son teóricos nada más. La teoría es importante, muy importante, pero un teórico no resuelve nada. Hay conocimientos que son el teórico, muy importante, y el conocimiento práctico. También importante, pero uno no funciona sin el otro. Y ocurre que el que es muy teórico, que lo ves hablando bonito aquí en televisión, no es práctico, ¿no? En realidad, después que tú le dices, tú estás hablando del bombillo, dije, mira,
Ah, pues yo no sabía que eso era un bombillo, porque él jamás había visto un bombillo. Entonces, la didáctica, que es otro conocimiento, es poder explicar correctamente, ¿verdad? Las cosas entre teoría y práctica. Entonces, aquí, en la mayor parte de los casos, y yo te digo, por ejemplo, mira, yo quiero mucho al ex ministro de Energía, y el ministro actual de Energía no es del área, por lo tanto, no puede ser... Turismo, no puede ser ni siquiera teórico, pero el anterior, que es mi amigo y lo quiero mucho, Antonio Almonte es teórico, pero Antonio Almonte nunca había trabajado en el área energética. Por ejemplo, Temístocles Montá es teórico. Temístocles no había visto un bombillo cuando le dijo a Balaguer que él resolvía la cosa de la corporación en 4 minutos. Entonces, esa gente nunca han hecho nada y no van a hacer nada, porque el teórico solamente sale teoría. La gente que estamos en las universidades somos teóricos. Si no salimos de las universidades y aplicamos esos conocimientos y hacemos la conjunción, el sincretismo, la fusión, entonces todo lo que estamos hablando realmente está muy divorciado de la realidad. Yo siempre digo un ejemplo de la diferencia de la teoría y la práctica. Lo que yo, en mi cabeza, ¿qué ocurría cuando yo estaba en 7º curso? Que como yo hablo de historia, hablo de cosas de esta, pero esto lo sé desde pequeño, que la caída del Imperio Romano de Oriente cayó por la toma de Constantinopla en poder de los turcos otomanos. ¿Y tú sabes que yo empezaba que era la toma de Constantinopla? Una toma en la que yo nadaba ya en polo. o como la de San Cristóbal. O como la de San Cristóbal. Pero, ¿tú entiendes? Esa es la diferencia. Cuando tú estás hablando como teórico, más o menos también en tu cabeza existe cosas completamente divorciadas muy distante de lo que es la realidad. Entonces nosotros le hemos entregado este tipo de cosas. Y te reitero, Temístocles, mi amigo Antonio, mi amigo Alburquerque, que estos son teóricos, pero que nunca en la vida han practicado esto. Que no es el caso suyo, pues tiene su empresa de electricidad. No, lo que pasa es que yo, antes de ser teórico, antes de ser teórico, yo trabajé muchos años en Centro de Control de Energía, trabajé en gerente en varios lugares, después he estado vinculado a la energía, y cuando te hablo, como diría, cuando te digo que la burra es valla, es que tengo los pelos. O sea, yo soy teórico, pero un teórico que se ha pasado, por ejemplo, los pocos dineros que yo me he ganado importante, me lo he ganado en mi empresa, haciendo cosas importantes en el área energética. O sea, que te puedo hablar también como teórico, pero te puedo hablar como una persona que ha hecho muchas cosas, y te puedo hablar después como docente. Exacto. ¿Tú entiendes? Que parecería malo cuando te lo digo en primera persona, pero Temístocles le dice que sabe mucho de energía, y bla, 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 bla. Sí, Temístocles es el jefe de energía. Y Temístocles va allá y nada. Alburquerque dice que sabe energía, bla, 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 bla. Alburquerque, ven acá, mira tu energía. Alburquerque va, 0. No es que los otros vayan y tengan varitas mágicas, pero tienen más conocimiento de cuando están llegando. O sea, tú no le estás entregando un carro a alguien que teóricamente te dijo que es mecánico, pero nunca había visto un carro antes de comenzar a mecanicarlo. A desarmar. Bueno, mire, usted me dice que mencionó el área de las aulas, la universidad. Me gustaría que usted me diga cuáles son sus aspiraciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ya sabemos que usted es profesor de ingeniería, especialmente en el área eléctrica, pero ¿cuáles son las aspiraciones? Mira, brevemente. Nosotros las elecciones, el año que viene va a haber elecciones para el cambio de autoridades, el 26. Yo soy candidato a la vicerrectoría administrativa. Yo soy una persona que he estado bien vinculado. Yo tengo cerca de 40 años ligado desde el área de monitor a la docencia de la UAS. He tenido un tiempo fuera porque en un momento tuve de funcionario importante en el gobierno de una de las mejores, o no una, sino la mejor administración, la mejor rectoría que ha dado la Universidad Antonio. Es el ingeniero Miguel Rosado. El ingeniero Miguel Rosado. ¿Qué fue para usted Miguel Rosado? ¿Cuál usted entiende que fue su legado? Lo primero es que la universidad antes de Miguel Rosado era un tarantín. Habían 60.000 negocios y todos los grupos revolucionarios, estudiantiles y cosas tenían solamente tener el coraje, la gallardía de enfrentar esos intereses, que eran intereses terribles. Es una cosa que nada más eso, yo te podría decir muchísimas cosas, pero ya como estamos cortos, solamente limpiar. O sea, meterse entre tantos intereses
y desbaratarlo. Por ejemplo, yo era una persona importante, yo era el segundo hombre de a bordo en la gestión de Rosado, y a quien me encomendaban cantidad de cosas. Y muchos amigos iban a mi oficina y me decían, yo quiero que tú me ayudes a tener un negocio aquí. Wow. Y yo le decía, oye, lo que está planeando el señor que está allá es que todo lo que está acá se va. Yo no sé, yo cuando era estudiante, donde está la biblioteca, compraba 25 centavos de frito y 15 de espagueti. Ahí era que nosotros en los centros, sí, ahí, dentro ahí del campus. Al lado donde estaba Galpón, que ya no existen los galpones porque está la biblioteca ahí. Y esos negocios se repetían en todo el campus universitario. Pero en la esquina donde está el colegio universitario, ahí se vendía ron y droga. Oigan bien, ron y droga, se lo digo yo. Se vendía ron en cartón. En cartoncito, en vasito de cartón. En cartón de jugo. Vaso foam. No. Un jugo de cartón. Tú le metías ron y tú estabas bebiendo. Y ahí iban gente con su carro como si fuera el malecón. Normal. Y droga. Ahí había de todo, cualquier tipo. Ahí había salones de belleza donde una mujer iba y te arreglaba los rolos. Ahí adentro. No es que no existan cosas de manera ordenada, pero todo el mundo ponía una fotocopiadora y un proceso, que eso no puede ser solamente adecentar la universidad, adecentar. Y ese legado es el legado que queremos seguir llevando o volver a llevar. Yo tuve que salir, que hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no te quedaste todo el tiempo? Bueno, yo me decidí por ser empresario. Exacto. Y profesor, a seguir en todo lo que era. Y ahora que ya estamos un poquito más cosas, vamos a hacer otro aporte para volver a ver cómo podemos darle otro respiro a la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde esa posición. Recuérdate que es una posición de segundo nivel porque las decisiones las toma el rector, que resulte rector. El rector, exacto. Sí. Pues, señor Pericle, nosotros hemos llegado al final. Realmente nos honra haber estado con usted. No podemos dejar de mencionar, como que usted reiterar, que aparte de ser catedrático, teórico, también está en la práctica porque tiene su empresa de transformadores de alta calidad, Tensa. Entonces, también... no solamente transformadores, nosotros hacemos muchos proyectos eléctricos de todos los tipos. Es lo que estamos hablando, sí, que no solamente es teoría, usted es un profesional a carta acabada. Realmente... No estoy menospreciando nada, lo que pasa es que le digo, no es lo mismo tú decir, por ejemplo, cuando en el gobierno primero de Leonel, que te ministro yo lo resuelvo todo. Desde la teoría, de no haber hecho nada, de cosas de eso, no funciona así. Así no es, no realmente. Así. No, y tengo una jefa que ella decía, todo es muy fácil aquí. Desde que tú empiezas a ejecutarlo, ya se te va complicando. Entonces, y esa gente, entonces, esa es parte del teórico. El que no ha dirigido gente, el que no ha hecho, el que no sabe las complicaciones que tienen los proyectos, se vuelve loco. Eso es así. Y piensa que todo es fácil, no es fácil. Para nada. Entonces, déjenme darle las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, que sea la primera de muchas. Tenemos que seguir hablando el tema, también seguir llevándole más de cerca a lo que sería la campaña de como vicerrector en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y darle la patadita de la suerte. Gracias. Gracias que la necesitamos. Sí, y necesitamos el trabajo así. Claro que sí, así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y amigos de Ruta Sistema. Es todo por el día de hoy. Agradecerles su sintonía y reiterarles el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.